Ok. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Calvario ATX, una iglesia, parte de la comunidad de Calvary Chapel o Capilla Calvario. Todos somos individuales, pero tenemos una línea de enseñanzas y fundamentos basados en la Biblia. Si es tu primera vez en Capilla Calvario, simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlos como discípulos de Jesucristo, para ayudarte a conocer y seguir a Jesús y para equiparte a hacer un impacto eterno en el mundo que te rodea, especialmente con los regalos que el Señor le ha dado a usted por un espíritu y muchos dones como una iglesia universal y local. Hoy nuestro tema del día se llama Un espíritu, muchos dones, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11. Pero antes de entrar a nuestro estudio en 1 Corintios, la promesa de esta semana viene a nosotros de Jeremías 29, 12, que dice: entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo os oiré. Dios acá promete que cuando los invocamos y venimos a Él en oración, Él nos escucha. Esta semana oremos con confianza, sabiendo que nuestro Padre no está distante ni distraído. Él escucha. Amén. ¿Me pueden escuchar bien? ¿O necesita un poquito más de volumen? Póngale un poquito más de volumen, sí, mami. Ok. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por poder reunirlos de nuevo después de una semana muy fría, muy fríita, mucho hielo afuera. Pero gracias que ahora podemos regresar y reunirlos entre familia acá en tu casa. Gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo que siempre estás con nosotros. Nunca estamos solos, aún si estamos en casa solitos o reunidos, tú estás en nuestras presencias y estamos caminando contigo. Cuando somos cristianos estamos llenos del Espíritu Santo, te damos la gloria a ti, Señor. Padre, ayúdanos a abrir este tema, este pasaje y traer sabiduría del cielo para nuestras familias que están escuchando a través de en línea o acá en persona, para que los ayudes a entender algo, un tema que hemos complicado, abusado en nuestras comunidades y en nuestras iglesias. Ayúdanos a discernir lo que tú tienes para nosotros este día. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, la última vez que los reunimos estábamos en 1 Corintios capítulo 11, y Pablo los está hablando a nosotros de la comunión y sobre un asunto doloroso. ¿Qué pasa cuando una iglesia se reúne sin amor? La mesa que debía mostrar el evangelio fue usada para mostrar el egoísmo, la división y madurez espiritual. Y Pablo dejó claro que no solo importa que vengamos a la iglesia, sino cómo venimos. Examinamos nuestro corazón, consideramos a los demás y recordamos a Jesús cuando venimos a la mesa de la comunión. De pronto usted va a la iglesia todos los domingos y hacen la comunión como religión, pero recuérdese cuál es el propósito de eso. Hoy vamos a pasar a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a repasar los primeros 11 versículos. Y Pablo cambia del tema de la mesa del Señor al tema del cuerpo del Señor. Empieza a enseñar acerca de los dones espirituales, no para despertar emoción, sino para traer claridad. No para exaltar a las personas, sino para formar una iglesia que funciona como Dios la diseñó. Cuando la gente escucha las palabras dones espirituales, ¿en qué piensa usted?
Hay muchos, se le viene a la mente confusión, emoción exagerada, temor, presión y división. Pero la meta de Pablo es lo contrario: madurez, unidad, orden y amor. Los dones espirituales no están hechos para producir orgullo, están hechos para producir servicio. Y el Espíritu Santo nunca llama la atención hacia uno. Él dirige la atención hacia Jesús. Y eso es muy revelante en una ciudad como Austin o en nuestra cultura hoy. No importa si estamos acá en los Estados Unidos o a través de Latinoamérica. Porque vivimos rodeados de dos corrientes muy fuertes hoy en día. Una es el individualismo radical. Wow. Yo no necesito a nadie. Puedo vivir la fe por mi cuenta, no tengo que ir a la iglesia. Yo estoy acá en la casa bien, en mi casita, mi apartamentico, en mi camita tomando mi cafecito. Y la otra es la curiosidad espiritual. Hay gente que dicen, estoy abierto a cosas espirituales, pero sin probar lo que es verdad. Y en una ciudad acá, como acá, es muy espiritual, pero no quiere decir que sea de Dios. No solamente en la iglesia, sabemos que hay mucha oscuridad. Pablo les habla a las dos cosas. La vida cristiana no es un proyecto en solitario, es vida de cuerpo, vida entre la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y este capítulo trata de la iglesia como un cuerpo. El creyente que piensa que puede seguir a Jesús en aislamiento está equivocado. La independencia no es madurez. La palabra de Dios hace un énfasis fuerte en lo valioso y necesario que es estar conectados con otros creyentes. Y al entrar al capítulo 12, recordemos esto: los dones espirituales no son para clasificar a cristianos, ni para perseguir experiencias, ni para imitar a los que hemos visto en el internet. Son dados para el bien común, para fortalecer a la iglesia y honrar a Jesús. Hoy vamos a mencionar las lenguas porque Pablo las incluye en la lista, pero vamos a seguir el flujo de la enseñanza de Pablo y se va a detener y voy a dar más instrucciones claras sobre las lenguas en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a pasarlas un poquito. Así que hoy vamos a mantener el enfoque donde Pablo lo pone: en un solo espíritu, muchos dones, un solo propósito, edificar el cuerpo y exaltar a Jesús. Porque si me pongo el tema de lenguas hoy, en vez de 1 hora y media, vamos a estar acá 2 horas. Vamos a recorrer estos 11 versículos paso por paso, empezando con los primeros 3 versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabías que cuando eras gentiles se os extravía, llevándose como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama antema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Antes de que Pablo los enseñe a los corintios sobre los dones espirituales, él comienza con algo todavía más básico. Hay que empezar con la fundación. ¿Qué es lo verdaderamente espiritual? En Corintio había actividad espiritual, pero no todo venía del Espíritu Santo. Por eso Pablo empieza con claridad, no con caos, y desde el principio le da a la iglesia una prueba sencilla. El versículo dice:
no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo abre con liderazgo pastoral. En otras palabras, está diciendo, no quiero que esto estés confundidos, no quiero que estén engañados y no quiero que estén desinformados. Quiere decir que hay mucho de esto en el tiempo de Corintio y en nuestro tiempo de hoy. Los dones espirituales no son un club misterioso para unos pocos creyentes, son para toda la iglesia. Y este era uno de los temas por los cuales los corintios le habían escrito a Pablo, junto con asuntos desde el matrimonio, los sacrificios a los ídolos y la libertad cristiana. Y tiene sentido, porque los dones espirituales afectan la salud de toda la iglesia. Y la palabra ignoréis apunta a dos problemas. Primero, algunos usando los dones espirituales de una manera carnal, convertían lo que Dios había dado para el ministerio en algo que llamaba a la atención hacia ellos mismos. El segundo problema, otros simplemente no entendían cómo debían funcionar los dones espirituales y necesitaban ser enseñados. Y gracias a Dios que estamos en una iglesia que enseñamos la Biblia versículo por versículo para que aprendamos que los regalos de Dios, los regalos espirituales, todavía son para hoy, pero hay una orden y manera de usarlos. Y eso sigue siendo verdad hoy. En muchos lugares, de pronto ustedes los conocen, la experiencia reemplaza la escritura. Y la emoción reemplaza la verdad. Pablo no está tratando de apagar el Espíritu Santo. Este culto puede estar encendido, pero tiene que estar encendido en la palabra del Señor, con su Espíritu. Él está trayendo claridad, orden y madurez a la iglesia. Por eso es que en los versículos 2 y 3 dice, ¿sabes que cuando eras gentiles se os extravivía, llevándose como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama antamé a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pablo les hace recordar que de dónde venían. Venían del paganismo. Venían de la calle, del mundo, y la idolatoria y del engaño espiritual. Nosotros vivimos en un mundo muy espiritual, pero no todo es de Dios. Hay una batalla espiritual, aunque la veas o no. Muchos que no la ven es porque están ciegos espiritualmente. Y él dice que antes eran llevados, porque no veían. Es decir, influenciados y dirigidos por algo que no era Dios. Y la advertencia es clara. Aún como creyentes, una persona todavía puede ser influenciada por la carne. No dice que tiene un demonio adentro de uno. Por la carne, por el engaño y por una espiritualidad falsa. Por eso Pablo le da a la iglesia una prueba sencilla. Cuando el Espíritu Santo realmente está obrando, Jesús es honrado y exaltado. ¿Quién es honrado y exaltado? No el Espíritu Santo, Jesús. Una persona puede decir con la boca, Jesús es el Señor, sin creerlo de verdad. Pero nadie puede confesar genuinamente que Jesús es el Señor de corazón, con rendición y arrepentimiento y fe, si no es por el Espíritu Santo. Jesús mismo nos dijo exactamente lo que el Espíritu Santo haría. En Juan 15:26, Él dijo que el Espíritu daría testimonio de Él. ¿De Él? ¿Quién es Él? Jesucristo, no del Espíritu Santo. Y en Juan 16:13-14, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad y glorificaba ¿a quién? A Jesucristo. Así que si algo realmente es del Espíritu Santo,
no va a poner el reflector sobre una persona, un pastor, un profeta, un apóstol. No, va a exaltar a Jesús. Entonces, la prueba no es si algo se siente poderoso. La prueba es esto: glorifica a Jesús y está alineado con la palabra de Dios. Quiero darle esta clave a ustedes. El Espíritu Santo siempre exalta a Jesús. Él siempre apunta a Jesucristo. Él nunca compite con Cristo. Y Él nunca dirige la atención hacia el hombre. No toda experiencia espiritual viene de Dios. ¿Sabían eso? La señal más clara de la obra del Espíritu Santo no es el show ni la emoción. Es Jesús siendo honrado como Señor. Y una vida llena del Espíritu siempre produce humildad, verdad y unidad en el cuerpo. Entonces, déjenme yo le hago una preguntita. ¿Estoy más atraído a experiencias espirituales o a Cristo mismo? Y una vez que Pablo deja claro que el Espíritu Santo siempre exalta a Jesús, inmediatamente cambia el enfoque hacia la unidad. Diferentes dones, diferentes llamados, diferentes funciones, pero un solo Dios obrando en todo. Hoy vamos a cubrir unos cuantos dones. Si quieres repasar a Romanos 12, versículos 3 al 8, vaya a nuestro sitio de web o descargue nuestra aplicación móvil o en su Roku, en su Apple TV, o vaya a nuestro canal de YouTube y ahí puede estudiar los otros dones que descubrimos en Romanos. En Efesios hay otros. Hoy vamos a estar en 1 Corintios 12. Y ahorita vamos a cubrir más. Ya acá en la próxima sesión, en los versículos 4 al 6, Pablo nos va a enseñar aquí que los dones espirituales pueden verse muy distintos, pero todos vienen de la misma fuente. Dos creyentes pueden tener el mismo don, pero Dios puede expresarlo a través de su personalidad, su historia y en la manera en que Él los forma. El don es el mismo, pero la expresión puede verse diferente. Por ejemplo, el don de exhortación, que se lee en Romanos 12, o ánimo, pueden verse como un abrazo cálido por parte de un hermano o hermana, y también como una palabra oportuna y valiente por parte de otra. El dar puede verse como apoyo financiero de una persona y también como tiempo sacrificial de otro. Uno da, el otro sirve porque no tiene con qué dar. Aún Jesús, cuando sanaba, no siempre lo hacía de la misma manera. El mismo poder, pero diferentes expresiones. Por eso es que vamos a repasar esto versículo por versículo para entenderlo bien. Y luego Pablo lo resume en 3 frases sencillas. En el versículo 4 dice: hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Los dones son distintos, las personas son distintas, los llamados son distintos, pero la fuente es la misma, el Espíritu Santo. En el versículo 5 dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios varían, hay diferentes iglesias. Entre la iglesia hay diferentes ministerios. Así que la forma de servir puede ser diferente. Pero la cabeza de la iglesia es la misma, Jesucristo. En el versículo 6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios es
el mismo. Los resultados pueden verse diferentes, el fruto puede verse diferente, pero el poder detrás de todo es el mismo, Dios el Padre. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No se les pase lo que Pablo está haciendo aquí. En 3 versículos nos apunta a la Trinidad. El mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios. Un solo Dios, pero 3 partes. 3 personas de Dios. Entonces, los dones espirituales no se tratan de competencia espiritual, se tratan de unidad espiritual que empieza con el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios obrando en muchas personas para edificar a un solo cuerpo. Pablo llama a estos dones carismas, de donde viene el término carismático. En el sentido más simple, ser carismático significa creer que el Espíritu Santo todavía sigue dando todo a la iglesia hoy. Es diferente decir carismático a yo no sé cómo dice la palabra en español, charismaniac, alguien que lo lleva para el otro lado. Capilla Calvario o Calvary Chapel sostiene eso, no porque estamos persiguiendo experiencias como nuestros hermanos carismáticos o pentecostales, sino porque queremos seguir lo que la Biblia enseña. El propósito es claro. Dios da diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes obras para que Jesús sea glorificado y la iglesia se fortalece. Piense en un negocio familiar. Diferentes roles, diferentes responsabilidades, diferentes habilidades, pero una sola dirección, un solo propósito. Todo don te hace más todo no te hace más importante que otra persona, pero todo don tampoco te hace menos valioso. Ser diferentes no significa estar divididos. A veces vemos algo que pasa en la iglesia. Juzgamos lo que podemos ver. De la manera que vestimos, cómo se peinan el pelo. Pero también empezamos a juzgar qué hace la gente y qué no hace. Pero no sabemos lo que Dios está haciendo detrás de la escena. Alguien puede que no sirva en un ministerio visible. Porque no tocan la guitarra, porque no están hablando en lenguas, porque no están profetizando, porque no están sirviendo en el ministerio de hombres o en el ministerio de mujeres. Y no están en una posición visible. Pero pueden que están cargando una gran parte del peso por medio de su fidelidad al dar y apoyar las cosas del Señor con su dinero y con su tiempo. Nada más porque usted no lo ve, no quiere decir que no están apoyando el ministerio. Tenemos que tener cuidado de no medir el valor por la visibilidad. Dios usa los dones de manera que muchas veces la iglesia ni alcanza a ver. Amén. Ahora, quiero hacerle una preguntita, que me encantan las preguntitas. ¿Estoy celebrando los dones que Dios les da a otros o me estoy comparando con ellos? O comparándolos ellos a mí. Pero miren lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo esto. Yo estoy sirviendo en este ministerio, yo vengo temprano, me quedo tarde. Brother, suena como si te estás quejando. De pronto estás haciendo algo que el Señor no te puso a hacer. Estás tratando de ganar una posición o algo, no sé si en la iglesia, si con el Señor, para que te vean, no sé cuál es el problema, pero no empieces a juzgar a los demás. O lo haces con amor, con sencillamente y servir, porque
el Señor te ha dado todos estos talentos que si los quieres usar, pero no te quejes y no te empieces a comparar a los otros. Cada uno tiene su camino individualmente. Y con eso, ese fundamento ya puesto, Pablo pasa de la fuente de los dones a la razón por la cual Dios los da. Pablo ahora nos da el versículo ancla para toda esta sección. Pero a cada uno, versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Eso marca el tono de todo lo que Pablo está a punto de enseñarnos. Los dones espirituales no son trofeos, no son medallas. No son algo para clasificar a los creyentes. Son dados para provecho. En otras palabras, Dios no te dio un don para exaltarte a ti. Te dio un don para bendecir a otros. Y por eso importa cómo usas tu don. Cuando un cristiano dice, yo no tengo ningún don, o cuando sabe que sí lo tiene, pero no lo usa, eso no solo le afecta a esa persona, afecta a todo el cuerpo. La iglesia fue diseñada para funcionar en conjunto y eso significa que cada creyente importa y cada don importa. Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. Yo creo que muchos creyentes tienen más de uno, pero nunca lo descubren porque no son fieles con lo que Dios ya les ha dado. Mire, hay un versículo que dice que si eres fiel con lo poco, entonces el Señor te encargará de más. Si no se puede ser fiel con lo poquito, entonces ¿cómo te va a encargar con más? Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. Algunos de ustedes tienen el don de ánimo, pero si siempre están consumidos por sus propias luchas y nunca edifican a otros, ese don queda sin uso. Si siempre se están quejando, si siempre están bajo el estrés, la ansiedad, eso, en vez de traérselo al Señor, te está consumiendo y no estás usando el don que de pronto el Señor tiene para ti, para compartir con nosotros. El punto es sencillo. Dios equipa a cada creyente y Él espera que esos dones se usen para fortalecer a su pueblo y a glorificar a Jesús. Antes de que Pablo nos dé la lista de dones, necesitamos aclarar algo. No todo lo que parece espiritual es del Espíritu Santo. ¿Me escucharon? Ok. Muchas personas dicen tener experiencias espirituales que no se alinean con la Escritura. Es que yo tuve un sueño que me había muerto y iba al tercer cielo y regresé. Tenemos que establecer esto. Dios jamás va a contradecir a su palabra. Él nunca va a guiar a su pueblo a hacer lo que la Biblia prohíbe y Él nunca va a validar lo que la Escritura corrige. Pero tenemos muchos libros que vendemos. Mire, el libro que vale la pena es este que se llama la Biblia. Leámosla. Ahorita vamos a hablar por qué no la leemos. No queremos la corrección, no queremos el ejemplo, no queremos obedecer. Lo básico. Así que no examinemos las cosas espirituales por escalofríos. Yo siento la presencia del Señor porque me dio un escalofrío. Estamos orando y tengo un escalofrío. O es por el volumen o la intensidad de cómo hablo, que si me pongo más fuerte,
y cambio mi voz porque suena más espiritual. No, las asimilamos por las palabras de Dios. Y aquí este es el peligro. Cuando una iglesia se vuelve adicta a las experiencias, la Biblia queda en segundo lugar. La gente deja de preguntar, ¿qué dice la Escritura? Y empiezan a preguntar, ¿qué sentiste? ¿Sentiste el Espíritu cuando fuiste a esa iglesia? En el servicio de la adoración, la alabanza estaba tremenda. Ese culto estaba encendido. ¿Y de qué enseñó el pastor? No me recuerdo, pero me recuerdo de la música. Estaba encendida. Yo salí de ahí diferente. Y el resultado es confusión, orgullo y madurez espiritual. Porque no hay fundación en la palabra. E incluso algunos creyentes se quedan desanimados cuando escuchan historias dramáticas y piensan, wow, entonces es que Dios no debe estar haciendo nada en mi vida porque no ha hecho una historia así tremenda en mi vida. Entonces no debe estar cerca de mí. Escucha esto, Dios no obra de la misma manera en todas las personas. Él nos hizo diferente. El Espíritu Santo no está tratando de hacerte una copia de otra persona. Él está formándote a ti en Cristo, en ti. Así que no esperes un show. Seas fiel. La evidencia del Espíritu Santo no es el caos, es orden. La evidencia del Espíritu Santo es Jesús siendo exaltado, la verdad siendo honrada y el cuerpo siendo fortalecido. Y aquí es donde esto se vuelve práctico para nosotros como iglesia. Si vamos a cumplir la visión de Dios que Dios nos ha dado, necesitamos que cada creyente use esos dones, porque nuestra visión es simple: amar a Dios, amar a la gente y servir a nuestra comunidad. Y para hacer eso, tenemos que traer todos nuestros dones juntos. Sean financieros, sean ayudas, sean alguien que quiera animar a la gente, saludarlos, ir a las calles, ser evangelista allá. Dios en su cuerpo los ha dado diferentes regalos en este cuerpo de Dios. Las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿estamos usando esos dones? Pedro lo dijo así, en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, el don o los dones, ministrarlo a los otros. ¿A quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios tiene un propósito para usted y ya ha puesto por lo menos un don en usted. Ahora, Pablo nos va a ayudar a entender cuáles son esos dones y cómo deben funcionar dentro de la iglesia. En el versículo 8, Pablo dice, ¿por qué a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu? Ahí vemos los primeros dos dones de este capítulo. Pablo comienza la lista con dos dones que muchas veces trabajan juntos. La palabra de sabiduría es entendimiento práctico, dado por el Espíritu, para saber qué hacer en una situación. No es solo inteligencia, es la verdad aplicada. ¿La verdad de qué? La palabra de Dios, la verdad. Y sinceramente, la sabiduría es algo que todo creyente debe estar pidiéndole a Dios constantemente.
Santiago 1:5 nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, le pida a Dios y Él da abundantemente. Y eso fue exactamente lo que hizo Salomón. Él no pidió no pidió de higo que le diera las cosas que quería. Él pidió sabiduría. Pidió porque quería liderar bien y Dios honró eso. Necesitamos ese tipo de sabiduría todo el tiempo. ¿Qué hacer en un crisis? ¿Cómo responder bajo presión? ¿Cómo liderar tu familia? ¿Cómo hablar con alguien que está herido? ¿Cómo tomar una decisión difícil y honrar a Jesús? Eso requiere sabiduría que viene del cielo. Y vemos esto desde temprano en la iglesia. En Hechos 6 surgió una disputa entre judíos que hablaban griegos y creyentes hebreos nativos, y eso pudo haber dividido la iglesia, porque el enemigo siempre está tratando de traer división a la iglesia, sea por la música, sea porque es que tienen que usar las faldas más largas, no pueden usar pantalones, el estilo, mire cómo está tatuajado. La iglesia quiere dividirse por todo. Entonces necesitamos sabiduría, necesitamos escoger líderes que son sabios y llenos del Espíritu Santo, como vimos en Hechos 6. Los apóstoles hicieron que escogieran hombres llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría. Y Dios usó esa sabiduría para traer orden, resolver el problema y proteger la unidad. Pero aquí tenemos que tener cuidado. Tener el don de sabiduría no significa que alguien sea una persona sabia, en el sentido de orgullo. Significa que Dios lo usa para traer su sabiduría en el momento correcto, para el bien del cuerpo. No es una medalla, es una responsabilidad. Luego, Pablo menciona el segundo don acá, la palabra de ciencia. La palabra griega es gnosis, y la Escritura nos advierte sobre esto porque el conocimiento puede envanecer. El conocimiento es entendimiento, información, claridad. Y en un sentido, todo creyente tiene algo de esto, porque cuando vienes a Cristo, Dios empieza a renovar tu mente y a enriquecer tu comprensión de la verdad. Si estás estudiando la palabra del Señor, hay crecimiento en la ciencia, en el conocimiento de su palabra. Pero no es solamente el conocimiento, como vamos a leer en un momentico. Hay que aplicar, hay que obedecer. Hay que responder a lo que dice la palabra. ¿Sí o no? No todos lo digan a la misma vez. Pero también conocemos personas que saben mucho, muy inteligentes, y lo usan mal. Mentes aguadas, opiniones fuertes, correcciones rápidas, pero sin amor. Disculpe. Y el conocimiento sin amor puede ser duro. El conocimiento sin sabiduría puede herir a la gente. Pero cuando el conocimiento es guiado por la sabiduría y formado por el amor, se convierte en un don poderoso que fortalece a la iglesia. Y también hay un lado sobrenatural en este don. A veces Dios revela algo que una persona no podía saber sobrenaturalmente. Muchas veces pasan, yo nada más predicando la palabra y el Señor le está hablando a alguien al corazón.
No soy yo no sabía nada de esa situación, pero Dios está ministrando a esa situación. No para impresionar a nadie, sino para ayudar a alguien, para pastorarlo, para llegar al problema real y sacar la verdad a la luz. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Pero aquí está la clave. Cuando Dios da conocimiento, también necesitamos sabiduría, porque el hecho de que algo sea cierto no significa que venga de Dios. Y no significa que se tenga que decir. Aún el enemigo conoce hechos. Así que necesitamos discernimiento, tiempo y amor. Cuando el Señor te da algo, pero es que el Señor me reveló algo de mi hermano. Tengo que ir a decir, no, ore, cójalo con suave. Porque cuando es del Señor, ya está, el Señor también va a preparar a esa persona a través de su palabra. Y en un punto más práctico, saber no es suficiente. Si Dios te ha mostrado algo que necesitas cambiar, no solo lo reconozcas, responde. La sabiduría demanda acción. Mire, lo más que usted está acá en la iglesia, está viendo a través de la en línea, estás acontable a lo que estás escuchando. No, estás sin excusa. La cosa es, ¿vas a responder a lo que el Señor te está mostrando? Una preguntita antes de que ya nos movamos al versículo 9. ¿Estoy pidiéndole a Dios sabiduría para obedecer o solo conocimiento para sentirme informado? Ustedes conocen a esas gentes. Leen la Biblia. Yo me la conozco. Son maestros de conocer la palabra, pero no la practican. Quieren enseñar, pero no practicar. En el versículo 9, Pablo dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo ministerio. Ok, acá vamos a tocar otros dos. El don de la fe. Pablo no se está hablando aquí de la fe, no está hablando acá de la fe de un Salvador. No nos confundamos con eso. Esto es un don de fe. Una medida especial de confianza que el Espíritu Santo da a un momento o en una temporada cuando obedecer se siente costoso y el resultado es incierto. ¿Me entienden? Este es fe para vivir, fe para confiar, fe para seguir a Jesús cuando no puedes ver todo el camino por delante. Es la fe que necesitas cuando estás confiando en Dios por un hijo que te está rompiendo el corazón o por una esposa o esposo que parece que no quiere cambiar. A veces el acto de fe más grande es simplemente orar, como lo ha hecho mi esposa muchas veces por mí. Señor, yo no puedo controlar esto, pero confío en ti. Puedes decirles que yo he tenido que ejercer este tipo de fe a lo largo de mi camino también como cristiano. Pasos grandes, pasos reales, mudanzas, nuevos trabajos, adoptar, dejar lo familiar y lo cómodo. Y aún dar el paso para plantar una iglesia desde cero, cuando podríamos habernos quedado donde todo se sentía estable. Dimos ese paso porque queríamos obedecer el llamado de Dios. Y aún hoy el ministerio sigue siendo una aventura semanal de fe. Venimos no con
porque queremos ver lo que va a hacer el Señor. Estamos animados, porque si hay 1 o 20 personas, estamos cumpliendo con el llamado de Dios y en la preparación que ha hecho sobre todos estos últimos ya casi 20 años. Wow, este año va a ser 20 años en la fe, pero 4 años acá pastorando. Es una aventura de fe que los da ánimo. Dios ha sido fiel en proveer y ha traído ayuda en el tiempo correcto. Ayer no me sentía bien y venía a establecer, a montar la iglesia y todo, y había ayuda acá ya. Ellos ya estaban acá. Cuando ya llegué ya estaba todo armado, los cables estaban corridos. Nada más me tocó hacer unas cosas con la computadora, prender las cámaras que funcionaban, que estaban preparadas para hoy, pero ya todo estaba preparado. Gracias a Dios le damos. Había un tiempo que era yo solo, o que era mi hija y yo, o mis suegros, pero no, tenemos ayuda. Gracias a Dios le damos al Señor. Y aunque somos pocos, Dios nos ha dado un alcance más grande de lo que hubiéramos planeado. A través de 2 idiomas, inglés y español, a través de ciudades del mundo y a través de personas que quizás nunca vamos a conocer en persona. Pero los veremos, lo encontraremos en el cielo. Esas son promesas del Señor. A los otros no importa si la gente vengan acá. Les importa que escuchen la palabra y busquen una iglesia donde enseñen la palabra del Señor en su ciudad. Pero no se queden en la casa sentados cómodos. A mudarnos a este lugar fue otro paso de fe. Este lugar era mucho más grande de lo que necesitábamos, de lo que podíamos alcanzar, pero Dios es fiel. Y esto es lo que yo sostengo. Esta es la iglesia de Dios y donde Dios guía, Dios provee. Yo creo que el 2026 va a ser especial, pero porque estamos confiando en el Señor un paso a la vez. Yo no sé qué significa eso, pero yo estoy animado de lo que va a pasar este año. Porque el Señor sigue yendo adelante de nosotros. Y iglesia, esto no es solamente un don para pastores o líderes. Este es algo por lo que todo creyente debe estar orando. Mire, ya estamos contando los dones y usted por lo menos tiene 2 o 3 ya. Y no los hemos cubrido todos. Necesitamos fe para obedecer a Dios en la vida real, no solamente los domingos. Como dice la canción, necesitamos una fe de lunes, porque no es solamente los domingos. Vemos este don en Pedro. En Hechos 3, versículos 2 al 6, hay un hombre mindinado en la puerta hermosa. Y Pedro le dice: mire, hermano, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso requiere fe. ¿Sabe por qué? Porque siempre existe la posibilidad de que el hombre no se levante y tú quedas como un tonto. Pero Pedro confió en el Señor, no en Pedro. No porque dio las palabras mágicas. Y note el propósito. El milagro no era la meta. El milagro abrió una puerta para el evangelio. El hombre fue sanado, la multitud se reunió y Cristo fue predicado. Ese siempre es el punto. Y eso es lo mismo que hizo Jesucristo. Los milagros no salvan a nadie, pero traen la atención para entonces preparar el curso, la comida, la que vale la pena.
Y una advertencia. Tener el don no de fe no significa que nunca fallamos. Abraham es prueba de eso. Dios le prometió un hijo, pero Abraham, siendo hombre y aún siendo al plan, decidió escucharle a Sara. Cuando le pidió, dijo, no, es que yo estoy muy vieja. ¿Cómo así? No. Vaya, acuéstese con la limpieza. Yo le entrego la mía. Tranquilo. Él dijo, no, mami, no, pero no me tenga, no tengo que pensarlo. No, él dijo, ok, mami. ¿Y qué salió? Tenemos nuestros amigos musulmanos que los odian, que los quieren matar a uno. Hay que amarlos, hay que compartir el evangelio con ellos. Pero esa fue la semilla de la carne. La fe es real, pero todavía tenemos que caminar con humildad. Pablo también menciona acá los dones de sanidades. Y aún a la manera en lo que lo dice nos recuerda de algo importante. La sanidad no es algo que un hombre controla. No importa lo que usted ha visto en la televisión o en las redes. Nadie controla el Espíritu Santo ni este regalo. La sanidad es la obra soberana de Dios. Y se abusa mucho en nuestras iglesias. Dios sí sana y nosotros creemos eso. Oramos por la sanidad. Hemos visto al Señor responder a oraciones. Yo he ido a hospitales y Dios ha hecho milagros. Pero, ¿quién hace la obra? No fue mi oración, no fui yo, fue el Señor. Nadie tiene poder para sanar cuando quiere, como si fuera una celebridad sobre una plataforma. Y vemos ministerios, el ministerio tal y tal y tal. Vení a este evento que hoy va a haber sanidad, hoy va a haber avivamiento, hoy va a haber tal y tal. Y pensamos que podemos controlar al Espíritu Santo y llamarlo y hacer nuestra voluntad. Eso es abuso perverso espiritual. Y sinceramente me parte el corazón ver cuando la gente se deja arrastrar por eventos de sanidad llenos de emoción, exageración, donde hay presión, manipulación emocional y a veces, o muchas veces, dinero de por medio. En esos ambientes la gente no está siendo dirigida a Cristo, está siendo dirigida a una personalidad. Y lo peor es esto. Muchas veces los que realmente están sufriendo son los que se van decepcionados, confundidos o condenados. Como si su sanidad dependiera de su fe en vez de la voluntad de Dios. Porque le dicen a la gente, bueno, es que usted no fue sanado porque no tiene suficiente fe. O usted está enferma porque no tiene suficiente fe. O tiene pecado en su vida. Jesús sana cuando quiere. Dios sana cuando quiere. Esa manipulación no es el ministerio del Espíritu Santo. Esas son palabras de Satanás. Y tristemente muchas iglesias predican esas cosas. Personas muy bien amables
te dicen así, hermana, es que usted no tiene suficiente fe. Triste, triste. En el Nuevo Testamento, cuando Dios sanaba por medio de los apóstoles, era una señal. Apuntaba a Jesús, confirmaba el evangelio que predicaban y validaba su llamado apostólico. Ellos no estaban construyendo imperios, no se estaban enriqueciendo. Jesús era el que estaba siendo exaltado, no su plataforma. ¿Cuántos seguidores pueden seguirme? Vamos a ver si alcanzamos a los millones para que me sigan. También tenemos que recordar esto. Aún en los días de Pablo, muchos creyentes fieles no fueron sanados. Aún Pablo no pudo sanar a todos los que estaban cerca de él. Y hubo momentos donde el sufrimiento permaneció. Entonces, ¿por qué Dios sana a unos y permite que otros sufran? Una pregunta que muchos preguntan. A veces no lo sabemos. Pero sí sabemos esto. Pongan atención si están tomando notas. Dios es sabio. Dios es bueno. Y Dios siempre está obrando sus propósitos, aun cuando nosotros no podemos ver el plan completo. Él está en control. Así que si oramos, si pedimos con confianza, si confiamos en que Dios puede sanar. Claro que sí. Pero rechazamos la idea de una clase moderna de sanadores que venden milagros y prometen resultados. Eso no es bíblico. Amén. No se dejen llevar de las redes. Yo sé que ustedes muchos, click, I like. Mira, me gusta. Estás apoyando algo falso. Dios no es un máquina espectador y la sanidad no es un espectáculo. Dios sana en su tiempo, a su manera y para su gloria. Versículo Dios dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esto podría ser un estudio solamente ese versículo. Pablo menciona el hacer milagros y la idea es sencilla. Dios todavía tiene poder para intervenir en formas que nosotros no podemos explicar. En el libro de los Hechos, los milagros nunca fueron un espectáculo. Fueron señales que apuntaban a Jesús y confirmaban la verdad del Evangelio. Y también tenemos que recordar esto. Los falsos pastores, maestros, apóstoles, también son reales. Y están dentro de la iglesia. No solamente afuera. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Por eso la prueba nunca es la emoción, ni el volumen, ni lo impresionante que se vea. La prueba siempre es la misma. ¿Glorifica a Jesús y está alineado con la palabra de Dios? ¿Sí o no? Nosotros no debemos perseguir señales. Nosotros seguimos a Cristo. Jesús, ¿qué le dijo a los judíos que siempre estaban buscando señales? Esta generación perversa siempre está buscando señales, pero ninguna más señales les voy a hacer, sino, ¿cuál? La de Jonás, que fue 3 días estaba en la ballena y resucitó a los 3 días. Esta es la última señal que les voy a dar a ustedes, le dijo. Vivimos en una generación perversa así, que siempre estamos buscando la experiencia, el milagro, y nos estamos olvidando de la cruz.
La prueba siempre es la misma. Glorifica a Jesús y está alineado con la palabra de Dios. No debemos perseguir las señales. Nosotros seguimos a Cristo Jesús. Y si Dios decide hacer algo milagroso, el propósito siempre es el mismo: que Jesús reciba la gloria. Amén. Pablo también menciona la profecía y tenemos que ser claros en lo que esto significa. Tener el don de profecía no convierte a alguien a un profeta. Hablamos hace un par de semanas de qué es un pastor, quién es la autoridad de la iglesia. Acá vamos a hablar de que dar una profecía no quiere decir que eres profeta. En el Nuevo Testamento la profecía es principalmente declarada la palabra de Dios. Leer la palabra del Señor cuando 60-70% es profecía. No siempre significa predicar el futuro. Es hablar verdad que fortalece, corrige y llama al pueblo de Dios a obediencia. Por eso, cuando alguien intenta hablar de parte de Dios de una manera que contradice la Escritura, eso no es profecía, eso es peligroso. Es peligro, corre de ahí. Dios nunca va a guiar a alguien a hacer lo que su palabra prohíbe. La palabra del Señor dice que no añades o quites de la palabra del Señor. No podemos decir, el Señor me dijo esto. Yo sé que no está en la palabra del Señor, pero el Señor me dijo esto y esto ya es algo de Dios. Así empiezan las iglesias, las religiones falsas, como los mormones, como los testigos de Jehová, que tienen la palabra del Señor y tienen algo añadido más. Es que tengo este otro libro, porque el Señor le habló a este profeta y le ha dado una claridad que no le ha dado a nadie. Y ahora tenemos esto. Tenemos la Biblia y a Jesucristo, pero tenemos a la Virgen también, que los ha dado, que hay que escucharle. Eso no es bíblico, hermano. Pongan atención, lean su Biblia, por favor. El don de profecía sigue activado hoy cuando la palabra de Dios se predica con fidelidad y la Escritura se aplica con claridad a la vida real. Y si realmente viene del Espíritu Santo, no va a producir orgullo espiritual sin control. Va a producir arrepentimiento, humildad y obediencia centrada en Cristo Jesús. Luego, Pablo menciona el discernimiento de espíritus. Y esto es la capacidad de evaluar lo que está diciendo y qué espíritu está detrás de eso. No todo espíritu que dice que es de Dios es de Dios. El diablo es un mentiroso. Y la Escritura nos dice, 2 Corintios 11:14, que Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz. Eso significa que no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Por eso no aceptamos a ciegas cada palabra, cada experiencia o cada movimiento. La Biblia nos manda a probar los espíritus. Y ese discernimiento crece a medida que nosotros crezcamos ¿en qué? En la palabra, en oración, en la madurez espiritual. Pero si no estás en la palabra, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a escuchar? ¿Cómo vas a tener sabiduría?
lenguas y interpretaciones. Wow. Un don real con límites bíblicos. Pablo también menciona diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Las lenguas son un don real, pero no es un don dado a todo creyente. ¿Me escucharon eso? No es un don dado a todo creyente. Y no es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo, como dicen ciertas iglesias en sus doctrinas. Dice, para tener evidencia del Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas, si no, no tienes el Espíritu Santo. Son mentiras. Es falso, perverso, porque acabo de decir que no toda persona tiene este don. Lo que sí dice la Biblia es que el momento que creemos en nuestros corazones y confesamos al Señor Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo. No dice que empezamos a hablar en lenguas y después somos llenos del Espíritu Santo. No dice nada de eso. Es un abuso, mala interpretación de las Escrituras. Las lenguas son un don real, pero no es un don dado a todo creyente. Pablo va a dar enseñanza más amplia y directas, claras sobre las lenguas en 1 Corintios 14. Así que quédense ahí sentados un par de semanas que vamos a tomar sobre ese tema aún más profundo. Por ahora, lo importante es esto: las lenguas deben entenderse bíblicamente, practicarse con orden y nunca usarse para creer presión, culpa o superioridad espiritual. Es que yo hablo en lenguas. No, las lenguas son un idioma entre usted y el Señor. Y en la iglesia no deben hablar más de 2 o 3 personas y debe haber un interpretador. Y Pablo ha dicho en versículo 14, en capítulo 14 va a decir, es mejor hablar una palabra sencilla que la gente me pueda entender en mi propio idioma que 1000 palabras en lenguas. Entonces, ¿por qué la iglesia, la comunidad hispana, abusa tanto este don? ¿O no es verdadero y manifestado por culpa, por presión? ¿O estamos de desorden? Y cuando hay interpretación de lenguas es para que la iglesia sea edificada y fortalecida. Dios no está tratando de confundir a su pueblo. Él está tratando de edificar a su pueblo. Y quiero decir esto claramente: cuando los dones están operando de una manera que exalta a una persona, manipula a la gente o contradice la Escritura, eso no es el Espíritu Santo. Lo que me encanta de estas listas es que nos recuerda que el Espíritu de Dios es poderoso, pero Él nunca es de desorden. Él fortalece a la iglesia y siempre apunta a las personas hacia Jesús. No hay una fiesta del Espíritu Santo. Eso no existe, porque el Espíritu Santo no quiere atención a sí mismo. Él apunta a la gente hacia Jesucristo. En el versículo 11, nuestro último versículo de hoy, Pablo escribe, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En Corintio, los dones espirituales habían comenzado a convertirse en competencia. Algunos estaban midiendo la espiritualidad por lo visible. Estaban tratando los dones como si fueran un marcador. Pero el punto de Pablo es el opuesto. Los dones no demuestran los grandes que somos nosotros, demuestran cuán misericordioso y generoso es nuestro Dios. El Espíritu Santo reparte los dones conforme a su voluntad, no conforme a rangos humanos. Así que nadie tiene derecho a jactarse y nadie tiene que sentirse menos, porque los dones son
gracia, como su salvación. Ese tipo de orgullo no tiene lugar en la iglesia y todavía lo vemos hoy. Personas que hablan fuerte y se ponen títulos como apóstol y profeta. Muchas veces buscan atención y se posicionan por encima del cuerpo. Pero esa no es la postura del Espíritu Santo. Él no levanta celebridades, Él levanta serbios. Nuestro mejor ejemplo fue Jesucristo. Si entendemos de verdad cómo obra el Espíritu, nunca exaltaríamos a un creyente por encima de otro. Si yo soy su pastor y Dios me ha dado dones que ejerzo, pero Él me los dio de la misma manera que te los dio a ti, por gracia. Eso significa que el suelo está nivelado al pie de la cruz. Ahí es donde empezamos todos, a los pies del Señor. A los pies de la cruz, sin competencia, sin ranking espiritual. Un solo cuerpo sirviendo a un solo Señor, fortalecidos por un solo Espíritu. Aquí hay dos verdades sencillas al cerrar. El Espíritu da los dones. El Espíritu decide quién recibe qué. Y así que eso significa, yo no tengo derecho a hartarme, yo no tengo derecho a competir, yo no tengo derecho a sentirme inferior y no tengo derecho a copiar el don de otra persona. Dios da lo que da como Él quiere. Entonces, los dones no se ganan, los dones no se merecen, los dones se administran. Y al cerrar, si quieres recordar lo que el Espíritu Santo está haciendo en todo esto, esto es simple. Él exalta a Jesús, Él une a la iglesia y Él equipa a los creyentes para servir a otros. Amén. Cerremos con estas preguntitas. ¿Ha estado buscando experiencias espirituales más que siguiendo a Jesús? ¿Mido la madurez por los dones o por la obediencia y el amor? ¿Estoy compartiendo mi don con el de otro en vez de usar lo que Dios me dio? Y última preguntita, ¿dónde quiere Dios usarme esta semana para fortalecer a alguien más? Tú no tienes que actuar para que Dios te acepte. Yo me recuerdo cuando me tenía que tirar al piso porque me iban a empujar. Entonces, me tengo que caer al piso porque tengo que actuar. No sé ¿qué voy a hacer? No me caigo, no sé. No, usted no tiene que hacer nada de eso. Tú vienes a Jesús por fe. Y cuando el Espíritu Santo llena tu vida, tú no te vuelves extraño, te vuelves útil. Jesús salva, el Espíritu capacita, la iglesia es fortalecida. Tomemos un momento para orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Padre, que este sermón sea una enseñanza que ayude a muchos a escapar de las emociones y regresar a tu palabra para conocerte más a ti y obedecer lo que dice tu palabra y caminar en el poder del Espíritu Santo. La fruta del amor, de servir, de tener paciencia, de ayudar. Padre, que todo sea para tu gloria. Ve ante de nosotros esta semana y sigue funcionando, trabajando en nuestras vidas a través de que los acercamos más a ti en tu palabra, en oración y reuniéndolos juntos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.